¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? ¿Por qué hay tantos tiroteos? Hace poco sucedió uno en una mega iglesia en Houston, también cuando se celebraba el triunfo de Kansas City del Super Bowl, sucedió otro donde tristemente falleció una hispana, una DJ hispana. Pero ahora, tristemente, sucedió otro donde un hombre le quitó la vida a dos policías y un bombero. Esto sucedió en Minnesota. Tal parece que los tiroteos en Estados Unidos pues no dan tregua. Suceden todos los días. Ellos dicen que es por culpa de las armas que en Estados Unidos pues se venden como si fueran chicles, puesto que la Asociación del Rifle NRA pues es una de los que está patrocinando las campañas de los partidos políticos. Sin embargo, también en esta ocasión vamos a ver que en ese tiroteo de el hombre que le quitó la vida a dos policías y un bombero en Minnesota carecía del permiso para tener armas. Es cierto que hay muchos tiroteos y también pues se pueden portar armas en Estados Unidos y no las quieren quitar. Ese es un hecho. Y también Estados Unidos incluso se jacta que es un país primermundista y que aquí hay mucha protección. Sin embargo, eso es mentira. Según se cree que cuando sucedió en el tiroteo en Kansas City había 800 o alrededor de 800 policías y aún así sucedió el tiroteo. Pero tristemente, como hay temas electorales también, Estados Unidos, los republicanos o los políticos le echan la culpa a México por la violencia que existe en el país estadounidense, lo cual no es así. La violencia está por doquier. Hay violencia en todos los países y no es solamente culpa de un solo país. Todos los países hay violencia y no hay que echarle la culpa a un país. Porque si nos vamos a las encuestas también, pues todos los países primermundistas incluso tienen violencia. Pero vayamos a ver lo que dice esta nota. Dice que el hombre que falleció después de quitar la vida a los dos policías y un bombero en un suburbio de las afueras de Minnesota no tenía permiso para portar armas por una condena previa por agresión y estuvo envuelto en una disputa de años sobre la custodia, el apoyo financiero de sus tres hijos mayores, según muestran los registros. Y las autoridades identificaron el lunes a Shannon Guren, de 38 años, como el responsable de abrir fuego contra la policía en esa zona acomodada de Burnsville, después de una llamada a emergencias por incidente de violencia doméstica la madrugada del domingo. La persona que llamó a la no identificada informó que uno se había atrincherado en su casa con miembros de su familia, incluidos menores de 2 a 15 años, y fue encontrado sin vida en la casa horas después. Las autoridades dijeron que esta persona le quitó la vida o disparó a los policías. Aquí da los nombres: Matthew Armstrong, Matthew Rush, Paul Armstrong, perdón, Matthew Rush, y también Adam Finse, de 40 años, y los policías de 27. Y otro, también un paramédico y bombero. Dice, ¿por qué le habían prohibido tener armas a este señor? Dice, los registros judiciales muestran que el Estado prohibió a Guren poseer armas después de que se declara culpable en 2008 de los 22 años de agresión en segundo grado con un arma peligrosa. Los fiscales dijeron que arrojó piedras y sacó un cuchillo en el estacionamiento del centro comercial de Burnsville. Hasta el lunes las autoridades no habían proporcionado detalles sobre la llamada del domingo que le llevó a cabo la policía y no está claro exactamente cómo murió, pero los registros judiciales sugieren que estaba a cargo de 7 hijos también. Aquí vemos también incluso más noticias, como murió aquí la DJ en el tiroteo de Kansas, la DJ hispana, también la mega iglesia también, y en Kansas City también, más sobre ese tiroteo. Pero ahora vayamos a ver esto que está sucediendo en estas palabras también que se están diciendo aquí. Para recordar a 3 agentes de respuesta inmediata que hoy aclaman como héroes. Ellos fueron asesinados a tiros mientras acudían a una llamada de emergencia por violencia doméstica.
We are all hurting. Estamos dolidos, nuestros oficiales, el departamento de bomberos, nuestras familias, todo el personal y la comunidad, declaraba esta vocera. Los hechos ocurrieron en Burnsville, Minnesota. El reporte indicaba que había un sospechoso armado en el interior de una vivienda junto a varias personas, entre ellas 7 niños. La policía negociaba con el sospechoso hasta que las cosas se salieron de control y comenzaron los disparos que cegaron la vida de los agentes Paul Elmstrom, Matthew Rookie y el bombero paramédico Adam Finzer. Según la policía, Finzer murió intentando ayudar a uno de sus compañeros. 3 miembros de nuestro equipo hicieron el último sacrificio por esta comunidad. Son héroes, aseguraba a los periodistas. El sospechoso también murió en el tiroteo. En la casa encontraron varias armas y grandes cantidades de munición. Puedo decir que al menos uno de los oficiales recibió un disparo en la casa. Los otros 2 estamos averiguando, informaba el superintendente de Seguridad Pública. Daniel Hernández tiene un negocio en el área. Asegura que la comunidad está muy triste. Son áreas que comúnmente nosotros le llamamos las áreas seguras, donde mucho de la población latina tiende a irse allá más que nada para protegerse de la inseguridad tremenda que está pasando en Minneapolis. Según expertos, las llamadas de emergencia por violencia doméstica son una de las cosas más peligrosas para la policía. De hecho, representan el 8,5% del total de agentes muertos en los últimos 10 años. Además, casi 42,000 uniformados en promedio son agredidos cada año cuando atienden estos casos. Lo que se está mirando también, supuestamente en un área donde era un área más segura, donde se iban las familias por causa de la violencia. Ahora vayamos a ver las emotivas palabras de la jefa de la policía. And I want to just start with that, the 3 heroes. It is Officer Paul Elmstrand, 27 years old, Officer Matthew Ruge, 27 years old as well, and the paramedic firefighter Adam Vincent, 40 years old. Authorities say that what happened here was that they got a call at 1:50 in the morning. It was a domestic situation. It was a man that was armed and had barricaded himself inside a home with 7 children. These were children ages 2 to 15. And officers negotiated for quite some time until that suspect opened fire. Authorities saying that he fired from multiple locations, that he had several guns and had a large amount of ammunition at the home. It's unclear exactly where these officers were killed. At least one was killed inside of the home, but they're still trying to piece together where all the shots came from and where exactly everything happened. There was another officer who was also injured. He has non-life-threatening injuries, but all of this has left this community and obviously the police department shaken and heartbroken. I want you to listen to the chief of police and what she said. We are all hurting. Our officers, our fire department, our families, all of our staff, our community. We're heartbroken. We are heartbroken. We are going to need time to be together. Please. Our families need time to grieve. They need time to be together. We need you to pray for them. So as you heard, just extremely emotional as they continue this investigation. Now the suspect was reported dead at around 8 in the morning, and the children, that family, they were able to exit the house sometime after that. They are safe, there is no ongoing threat, but there is going to be a vigil later on as this community begins that grieving process. Sin embargo, también vemos como pues no se quieren quitar las armas y quieren culpar a otros países como a México acerca de la violencia, la cual no debe ser así. Yo les diría, no culpen a nadie por la violencia que sucede en su propio país. Encárguense más bien de gobernar el propio país estadounidense y dejen de culpar a otros países tales como los países hispanos, México, que es, bueno, su principal proveedor comercial también, pero lo quieren culpar por la violencia, lo cual no es así. Hay tiroteos que se tienen que, podemos decir, controlar. O sea, tienen que controlar toda esa violencia de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Tiene que terminar todo esto. La gente quiere vivir en paz. Tiene que vivir en paz. ¿Cómo le van a dar armas también a jóvenes para que se pueda usar en las escuelas tantos tiroteos que se dan? Que la persona, no sé, que está enferma, no sé, de la cabeza, que se le ocurre llegar a un centro comercial o dispararle a alguien. Son seres humanos, por favor. Son seres humanos que merecen vivir, que tienen familia. Como uno de los policías tenía, según leí la información, era padre, tenía
esposa, 2 hijos, uno de 5 años y otro de 8 meses. Es algo triste, algo lamentable, que es mejor que los gobiernos pues, se pongan también a gobernar y dejar de echar culpa a otros gobiernos de la violencia que sucede en el propio país. Una zona supuestamente que era muy segura donde se iban las familias, pero vemos que ya ni en las zonas seguras se puede vivir en paz. Gracias por llegar a este punto del video. Denle me gusta, también compártalo para llegar a más personas. Nos miramos en el próximo video.